Este es el espacio donde hablamos de temas que creíamos que no podíamos tocar. Podemos cuestionar, podemos diferir o podemos discutir, pero siempre podremos dialogar. Este es un espacio donde nos convertimos en aliadas. Bienvenidos a la segunda temporada de Aliadas. Vengo súper entusiasmada porque hemos estado ausentes por un largo tiempo, pero regresamos con muchísima más energía. El día de hoy en cabina estoy yo, Paula, ya me conocen. Y hola, yo soy Inés. Y tenemos a alguien invitado sorpresa. ¿Ah? Hola, soy María. Ya me conocían un poco porque era la que estaba siempre atrás del cristal, pero ya estoy de este lado ahora con ustedes. Muy feliz y pues muy emocionada de empezar con esta segunda temporada. Pero platícanos, María, porque siempre nos estuviste escuchando del otro lado del cristal justamente. ¿Qué te hizo venirte acá? Bueno, primero como que les prometo que sí, cuando estaba del otro lado sí quería participar, pero como que me quise primero acostumbrar a esto. Y pues nada, sí compartir, aportar, estar más con ustedes y sobre todo pues principalmente lo que me hizo entrar a este proyecto, que es pues poner mi voz, no sé, qué feo, creo que suena muy cliché, pero poner mi voz por los que no pueden, ¿no? O sea, aportar un poco y intentar dar información a aquellos que la necesitan. Y que la están pidiendo. Entonces, exacto. Justamente, pues, como ya lo escucharon al final de la temporada pasada, pero ya no se acuerdan seguramente, va a cambiar un poquito la dinámica, o sea, seguimos siendo nosotras, pero esta temporada va a ser muy distinta a la primera. ¿Por qué? Porque ahora vamos a abordar muchas cosas desde un lado más técnico. El otro fue social, sobre las feministas, qué onda con los lemas que traen súper populares. Esta temporada es mucho más técnica del lado médico, ¿no? Claro. Entonces, les va a servir muchísimo porque ustedes nos lo pidieron y porque de verdad lo necesitamos. Creo que de las cosas más importantes es justamente esa. Hay 3 razones por las que estamos haciendo una temporada así distinta. La primera de ellas, que también se dijo la temporada pasada, y yo siempre lo digo, ya van a decir, Paula, siempre dice los mismos argumentos. Bueno, entonces, que es como ya pueden ver, el título de este podcast, de este episodio es ¿Cuándo comienza la vida? Y la realidad es que si no sabemos, o sea, si no fuera real que hay vida desde un inicio y que es vida humana, pues daría igual lo que pasara después, ¿no? O sea, la lucha social, no habría tanto enojo, ni siquiera habría quizá un lado pro vida porque pues no hay nada que defender. Exacto. Entonces, en primer lugar es eso, ¿no? O sea, ¿cuándo comienza la vida? Si es vida humana. Y en segundo lugar, porque si este argumento ya es real, lo necesario es que nosotros los pro vida, con toda la extensión de la palabra, sepamos defender con el vocabulario correcto. Porque después llegan otras personas feministas o en la plática familiar o con los amigos siempre va a suceder y te empiezan a marear con términos o con cosas que desconoces, ¿no? Que desconoces, pero suenan ciertas, ¿no? O sea, sí. ¿Qué dices? Si no sabes qué palabras usar, si no sabes de dónde viene todo eso, pues no tienes ni con qué debatirles nada. Entonces es más que obligatorio que si tú estás del lado pro vida y de verdad quieres al menos informar o educar, es que te eduques a ti primero, ¿no? O sea, ¿cuáles son las palabras correctas? ¿Cuáles son los argumentos detrás de todo esto? Para que también tú estés súper convencido de que sí es. Porque una realidad es que no somos médicos, ¿no? Exacto. Entonces, sabemos que queremos defender la vida, pero no sabemos utilizar las palabras correctas o los términos adecuados médicamente hablando, ¿no? Pero es importante conocerlos si queremos poder defenderlo, ¿no? Exactamente. Y por último, si ya, porque esto de hablar con los términos correctos, yo creo que es un mandato que tenemos todos, que es hablar con las palabras correctas. Si desde este lado de la lucha pro vida, y hay muchas otras luchas sociales que están pasando el día de hoy, nosotros al educarnos y al usar vocabulario correcto, los conceptos correctos, estamos diciéndole no a toda esta sociedad que le encantan los eufemismos, que le encanta manipular conceptualmente y que se inventan mil y un cosas para moldearnos a nosotros y a nuestros hijos y a las próximas generaciones. Les estamos diciendo, ¿sabes qué? No, así son las cosas, esta es la realidad y no nos vamos a dejar, ¿no? Claro. Entonces, justamente por eso, ya para comenzar, tenemos una invitada súper especial
que nos viene a educar sobre la pregunta de cuándo comienza la vida. La doctora Carolina León Jiménez. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Gracias por acompañarnos. ¿Nos puede platicar un poquito sobre su trayectoria? Fíjate, yo inicié la carrera de medicina, yo soy egresada de la UNAM, de la Ciudad de México. Desde que era muy pequeña quise estudiar medicina, me gustaba mucho, soy apasionada del conocimiento de la salud. Hice después la especialidad de medicina interna en el Hospital Español, después neurología en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, también en la Ciudad de México. Cuando egresé ahí en el 99 me vine aquí, a esta bella ciudad tapatía, y aquí estoy trabajando desde entonces. Desde el 2003 formo parte del hospital del regional del ISSSTE, tengo mi consulta privada, y en el 2012 al 14 hice una maestría en bioética, que me ha dado muchas herramientas para poder funcionar en efecto, así como ustedes han visto la gran necesidad de tener herramientas para poder redefender la vida. Igual en mi ámbito neurológico hay muchas situaciones de dilemas bioéticos que uno no resuelve de manera espontánea, que cada día es más difícil de resolver, y por eso hice la maestría, que ha sido fabuloso. Ahora me dedico a esa práctica, soy neuróloga en el hospital y en la tarde y bioeticista como profesora también en el centro para formar maestros en bioética. Wow, super currículum y trayectoria, ¿no? Toda una vida de estudios. Sí, también fue un tiempo, eso también es importante, algún tiempo fui investigadora por el CONACYT hasta el 2015 y espero reingresar próximamente. O sea que la ciencia y la medicina han sido mi pasión por mucho tiempo. Qué impresionante, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y pues lanzamos la pregunta directamente. Directamente, vámonos. Perfecto. ¿Cuándo comienza la vida humana? Fíjate bien, para eso yo estuve pensando muchos días desde que supe que vendría con ustedes aquí, y hay algo que es muy importante considerar desde el principio y recordar que la ciencia se dedica a descifrar la realidad. Eso es lo que hace. Y para poder conocer mejor la realidad, en este caso en el ámbito de la vida humana, el hombre ordena, organiza, acomoda para hacer más fácil la comprensión. De esa manera se han hecho clasificaciones, se han identificado los diferentes periodos del desarrollo del ser humano, lo cual no significa que haya cambios tan trascendentales entre una etapa y otra. Pero para nuestro conocer y nuestro entender, que es, sobre todo cuando estamos estudiando medicina, es muy difícil, se ha hecho esa clasificación. Desafortunadamente, esas clasificaciones actualmente se utilizan para poder no distinguir o para poder discriminar a los seres humanos desde el principio de la vida. La embriología surgió gracias a que un biólogo en el siglo pasado pudo identificar por primera vez la fertilización de unos erizos de mar, que son células muy fáciles de cultivar, y él por primera vez vio al microscopio cómo se iniciaba la vida de un erizo. Eso le llamamos fecundación, cuando un gameto del paterno de la hembra, del macho, fecundaba a la hembra y se daba la vida de un erizo de mar. Lo que sabíamos antes de eso, pues era que una persona que veía a una mujer que empezaba a incrementar su volumen de su vientre, y que estaba casada o que había tenido relaciones íntimas con un hombre, pues se sabía que aquello seguramente era un embarazo, y nadie dudaba que lo que de ahí vendría era un ser humano, el hijo de don y de doña fulano. Nadie pensaba que podía ser otra cosa, ni siquiera, no sé, un elefante, un burro, nadie tildarían de loca a una persona que pensara eso. Ese conocimiento tan sencillo que ya existía se transformó en un conocimiento científico experimental cuando se pudo observar al microscopio esto, primero en los animales, en el ser humano es mucho más reciente. Entonces, la vida actualmente, no hay duda alguna, los científicos a nivel internacional reconocen que la vida humana empieza con la fecundación. Un gameto del padre fecunda al óvulo de la madre, que es el gameto materno. El gameto, que estas son las células que pueden transformarse en un nuevo ser humano, son el espermatozoide, que es el gameto masculino, y el óvulo, que es el gameto femenino. Solamente un espermatozoide puede fecundar habitualmente a un óvulo, y en cuanto entra el núcleo del gameto, que es el espermatozoide, al óvulo, se desprende la cola del espermatozoide. El espermatozoide es como
como un renacuajillo, tiene una bola, una cabeza, que es la cabeza del espermatozoide, y un flagelo, una cola que se llama flagelo, que es lo que le da la movilidad. En cuanto atraviesa la capa del óvulo el espermatozoide, se desprende la cola, entra solo la cabeza, y en ese momento cambia la polaridad, la carga eléctrica del óvulo, de manera que se hace impenetrable para otro espermatozoide. Esto hace precisamente que solamente uno habitualmente lo fertilice, y pasan alrededor de unas 8 horas, alrededor de que los núcleos del óvulo y el núcleo del espermatozoide se unen. Una vez que están adentro los dos se llaman pronúcleos, y una vez que se unen forman el cigoto. Y esa es la primera etapa de la vida humana, que se tuvo que poner nombre y unos conocimientos concretos por lo que les explicaba hace un momento. Eso es lo que se me hace interesante a mí, no sé ustedes, pero ahorita me brincó mucho en la cabeza que médicamente para eso se usó, ¿no? Para ahora sí como diferenciar las etapas de desarrollo, pero una vez que está fecundado el óvulo con el espermatozoide, es un desarrollo que no termina hasta la muerte. Exactamente. ¿No? Y se da algo que es bien importante, que es la identidad del ser humano. ¿Cómo podemos saber actualmente que una persona es esa persona y no otra? Pues porque tenemos sus huellas. Cuando uno es adulto, pues tenemos las huellas digitales, que las ponemos en nuestra credencial del INE o del IFE, y ahí sabemos perfectamente quién es alguien. Por eso nos la piden, porque nos identifica con precisión. Sabemos exactamente qué persona es aquella que tiene esa credencial del INE, porque tiene sus huellas digitales. Las huellas digitales, bueno, se dan hasta que el niño tiene dedos, pero antes hay una huella cromosómica, una huella genética, que se adquiere en cuanto se une el gameto del papá con el gameto de la mamá. Y la embriología, de hecho, el estudio, cuando ustedes revisamos los libros de embriología, hay uno que es muy famoso, que conocemos todos los médicos, porque nos lo tenemos que aprender, es el Langman. Y en el Langman viene justamente el inicio del estudio, no inicia con el cigoto, sino inicia con el estudio de los gametos. ¿Por qué? Porque esas células ya son especiales. Todas las células del organismo, se le llaman células somáticas, tienen una huella cromosómica que es el cariotipo. Esa es nuestra huella. Con esa nos podemos identificar en cualquier lugar como si trajéramos nuestra INE. Y esa huella genética, el cariotipo, se da en ese instante, en cuanto se une el óvulo y el espermatozoide. Todas las células somáticas la tienen, pero hay 2 células, que son los gametos, que tienen la mitad de los cromosomas. El genoma humano, nuestra clave por especie, por raza, bueno, más bien por especie humana, es nuestro cariotipo, nuestro genoma, que por cierto tardó más de un siglo en poder secuenciarse o identificarse de manera apropiada, con lo cual fueron muchísimos científicos los que participaron en esto. Nos identifica la especie humana como un 46XX o 46XY, 46 pares de cromosomas con un par que solamente no es par, es uno solo, que tiene una X y una Y. Cuando es X y Y corresponde a un varón, a un hombre, y cuando es XX corresponde a una mujer. Ese es el genoma humano, que tardó más de 100 años y no depende de lo que pensemos o de lo que opinemos. Es el genoma humano así definido por los científicos. No lo dije yo no participé en eso, obviamente, sino muchísimos científicos. El primer científico fue Mendel, cuando él publicó sus primeras leyes de la herencia, empezó la secuenciación del genoma humano. Y esas células, los gametos, son células haploides, yo les digo como singles, como células solteras, porque tienen la mitad de la carga genética. Solamente tienen 23 cromosomas. ¿Por qué? Porque solamente si esas células se destruyen, no pasa nada. Pero si se unen al gameto de la contraparte, que es el del varón y de la mujer, entonces se unen para formar un nuevo cariotipo completo de 23 cromosomas, pares de cromosomas, con su halotipo sexual XX o XY, para convertirse ahora sí en una nueva identidad. Y esa identidad permanece desde ese primer momento, que yo le llamo el momento cero o el segundo cero, hasta que esa persona muere. Jamás cambia. En el momento y de hecho las pruebas prenatales justamente se basan en ello.
¿Cómo sabemos que un feto o un embrión tiene alguna alteración genética? Por el cariotipo. Se pueden hacer cariotipos a través de una punción del líquido amniótico o del mismo bebé, del mismo feto o embrión, y se puede identificar cuál es ese cariotipo que no va a desaparecer jamás. Si se lo tomamos cuando nace, cuando es viejito, cuando está enfermo, cuando está sano, cuando está feliz, cuando está operado o no operado, es exactamente el mismo. Wow. Esa es otra característica que nos hace saber claramente que es algo nuevo. No es igual al papá y a la mamá. Exactamente, y es algo, porque el argumento es que es parte de la mujer, ¿no? Que es un casi o un parásito, que lo he escuchado, o un órgano más de la mujer. Que es un Cuando nace tejido, así, ¿no? o Que es un tejido tejido. extra. Conjunto de células, todos esos Es algo términos completamente, que o sea, sí utilizan. tomó parte de la mamá, pero una vez que está fecundado, es un organismo distinto. Totalmente distinto, autónomo, independiente y que sabe lo que tiene que hacer. Es algo bien interesante. También por mucho tiempo se pensó que era el embrión o el cigoto, a partir de ahí que empieza la vida humana, era algo que tenía que tener a la mamá si no estaba en el vientre materno y dependía de ella para todo. Ahora se sabe que el cigoto, en cuanto aparece en el cigoto, empieza a dar órdenes, organizar a la mamá, le ordena que deje de producir ciertas hormonas, ordena al útero que no vaya a dejar salir esa sangre en la menstruación, por eso es el retraso de la menstruación en la mamá. ¿Por qué? Porque todo ese contenido va a ser su cama, va a ser el lugar donde él se va a poder implantar en el útero materno y no se implanta en cualquier lado, es decir, todo el programa de desarrollo del cigoto está perfectamente establecido, programado, secuenciado, con un orden perfecto. Justamente cuando este orden se descompone por alguna enfermedad o por alguna alteración genética, vienen enfermedades o síndromes genéticos. Pero lo normal, él da las señales y es un trabajo en equipo. La madre ni siquiera le pide permiso a la madre, en automático su cuerpo responde a las señales y la comunicación es hormonal entre el cigoto, ni siquiera espera ser embrión o feto, desde que es cigoto en el primer instante, en el instante cero, empieza esa comunicación. Y justo la siguiente pregunta que le quería hacer, porque dicen, o algunas personas, como que es un saco de células, pero la realidad es que una célula humana, si fuera solo una célula humana, no tiene ni la capacidad, o sea, no sé, para ordenar como todo lo que usted nos ha estado diciendo. O sea, ¿cuál es la diferencia, para que lo entendamos, entre una célula humana más y un organismo distinto con todas esas facultades que usted nos está diciendo? Bien, también aquí es otra cosa que estuve igual más o menos reflexionando y es lo siguiente. ¿Cómo definimos que una persona está viva? Por la autonomía que tiene su cuerpo. Es decir, cada persona que nosotros conocemos somos un organismo que vive por sí solo. No necesita comer, obviamente, y respirar, pero solito late su corazón, solito se mueve el aparato respiratorio para poder respirar, que son los elementos básicos de la vida, el latido cardíaco y la respiración, que nos hacen estar vivos, y eso es en automático. Esa es la autonomía que tenemos para decir que alguien está vivo, y todo eso funciona de manera automática. El ser humano, ni siquiera nosotros podemos decir, ahora quiero que funcione mi corazón y ahora mi pulmón. Eso va solito y de manera automática. Es un ciclo que no para. En cuanto empieza, no para. Y eso que lo hace mantenerse vivo, ese motor de vida, algunos le llaman que es alma. Nosotros en antropología y en bioética sabemos que la persona es una persona con cuerpo que está sometido a las leyes biológicas y experimentales de la salud, etcétera, y una parte trascendental, espiritual, no material, que están en una íntima unión y que hacen a la persona funcionar las dos juntas. No decimos, de aquí para acá está ahorita actuando el cuerpo de Juan y de aquí para acá el espíritu de Juan. Si decimos Juan corre, no corren sus piernas, no corre su espíritu, corre Juan. Igual la vida humana es eso. Entonces, esa autonomía se inicia en el momento cero. Es decir, ese cigoto es autónomo
y autosuficiente para ese desarrollo. Y si nosotros nos podemos maravillar cuando vemos cómo evoluciona un bebé en sus primeros meses de vida, que nace chiquitito, pequeñito, que no habla, que parece que no piensa porque nada más come y llora, y vamos viendo cómo sigue objetos, cómo agarra algo, cómo empieza a observarlos y a tallarlos, cómo empieza a dirigir la mirada a sus padres, cómo identifica a la mamá, cómo empieza a mover sus manos, cómo empieza a gatear, cómo empieza a sentarse, a caminar, cómo empieza a hablar, cómo empieza a dar sus primeros pasos. Si eso nos causa una maravilla y nadie le dice al niño cómo hacerlo, es decir, la mamá sí le está diciendo que diga mamá, mamá, eso sí, pero él solito sabe cómo tiene que mover su boca para poder llorar, para poder succionar. De hecho, cuando no lo hacen es una señal de que hay una enfermedad. Entonces, todo ese aprendizaje y todo ese desarrollo va por cuenta del bebé, del chiquillo. Eso mismo ocurre en el vientre materno por el cigoto. Y las transformaciones que hace son impresionantes. De ser una miserable célula con un núcleo que es el cigoto, su primer cuerpo es el cigoto, le llamamos cigoto, es su primer cuerpo, ese núcleo con esa membrana celular y todo ese contenido. Eso hace la programación de todo lo que va a venir después. Si le tomáramos la huella cromosómica, que es el cariotipo, podemos identificar claramente, primero, si va a ser hombre, si va a ser mujer, si va a ser alta o alto, si va a ser flaco, gordo, chaparro, moreno, qué color es sus ojos, qué color es su cabello. Toda esa información está en los genes. Por eso no es diferente a una célula. Si tuviéramos un conjunto de células, por ejemplo, tenemos en los laboratorios, cuando se estudian las células, bueno, las células madres no es el mejor ejemplo, pero por ejemplo se hacen cultivos de fibroblastos, que son las células de la piel. Ese sí es un conjunto de células. Es que sí, no sé si han escuchado que dicen que es que si es lo mismo como que cada vez que me rasco la piel y se me cae tantita piel, lo que sea, es exactamente lo mismo, un saco de células. El conjunto de células, ajá. O no sé quién lo había mencionado antes de si un hombre se está masturbando cualquier cosa, cada vez que se masturba está matando no sé cuántas. O sea, nada que ver. Nada que ver exactamente, porque esas células no son autónomas y no tienen una programación específica más que para mantenerse siempre como fibroblastos, que es el ejemplo de hace un momento, que esas se cultivan y si se le aplican algunos estimuladores hormonales podemos modificar su desarrollo, pero si no hacemos nada, como en el cigoto que no hacemos nada, todo el tiempo son fibroblastos y si no tiene un ambiente químico específico se van a morir, pero jamás van a pasar a ser ni siquiera una capa de células. A diferencia del cigoto, que no es cigoto más que unos días, unas horas nada más. Pasa inmediatamente a ser mórula, gástrula, blástula, que son las diferentes etapas del desarrollo embrionario. Después empiezan a aparecer empiezan a aparecer las diferentes capas del embrión y después de las diferentes capas del embrión empiezan a aparecer los primeros órganos o esbozos de los órganos, como cuando un pintor empieza a hacer su cuadro y empieza a exponer el esbozo, que solo se ve como las generalidades y poco a poco se van formando, describiendo apareciendo las diferentes figuras que salen de la mano del artista. Igual aquí van formándose los diferentes órganos y al cabo de la semana número 8 está completo ese bebé. Tiene todo, solamente que lo tiene chiquito e inmaduro. Uh-huh. Y ahí nos falta nada más ese desarrollo. Pero el punto clave aquí es que el cigoto tiene esa capacidad de hacer esa programación específica en un orden concreto, en una secuenciación muy concreta, con un objetivo muy concreto. Yeah. Lo cual lo hace totalmente diferente de un saco de células, que se utilizan en experimentación, por ejemplo, hacer cultivos de tejidos, para poder utilizarlos en cirugía reconstructiva, por ejemplo, para poder resanar las lesiones de personas que arrancan la piel por un accidente o una quemadura y después les pueden poner esos injertos. Eso es totalmente diferente, jamás dejarán de ser fibroblastos. Y un cigoto jamás continuará siendo un cigoto, siempre pasará es una carrera que inicia hasta terminar en un ser humano al nacer, como lo sabemos, y después en todo el desarrollo hasta que muere. Entonces, ahí no hay duda que comienza la vida. Pero a mí me inquieta o me surge la duda de algo que argumentan mucho es bueno,
pero no siente, ¿no? No siente, entonces pues no pasa nada. Entonces yo te quiero preguntar a ti, científicamente hablando, no sé si es el término correcto, sería el sistema pues nervioso o cómo es ahí. Fíjate eso. bien. Si yo ahorita les doy a ustedes un analgésico potente, o sea, hago un bloqueo en alguno de los nervios raquídeos, hay zonas que se dejan de sentir. Listo. Y nadie dejamos de ser la persona que somos porque no sentimos bajo la mano. De hecho, es lo que se hace en cualquier cirugía. Cuando una persona entra a una cirugía, se bloquea un área si es cirugía general, se le anestesia de tal manera que parece un muerto. Si ustedes entraran a una sala de operaciones, el grado de conciencia de la persona se disminuye tanto, es el objetivo de la anestesia para poderlo operar, y se reduce la sensibilidad a cero, de manera que se le puede abrir, cortar, extirpar un órgano y aquella persona no siente nada. Entonces, esa parte de la sensibilidad no nos define como personas. Entonces, el bebé cuando nace pues no siente porque es una célula unicelular que es el cigoto. Todavía nosotros sentimos gracias a las terminaciones nerviosas. Pues ahí no hay ninguna terminación nerviosa. Está programada perfectamente bien cuántos nervios raquídeos va a tener, cuánto va a medir la médula de esa persona, cuánto va a pesar su cerebro, pero en ese momento no está en uso, ni está todavía visible. Alrededor de la semana número 6, el de desarrollo embrionario, es cuando se sabe que ya el embrión puede tener esa sensibilidad porque tiene esos movimientos que se han identificado pues que ya siente, lo cual no significa que a partir de esa fecha o de esa época sea ser humano, por un argumento que te acabo de comentar y porque su programación ya está completa desde el momento cero. Sí, es como si a nosotros nos anestesiaran, ¿no? Lo que tú comentabas. Así es. Y como, perdón, No, dime. que como hay gente que, o sea, con todo esto que nos estás explicando, hay gente que dice es que no es persona, no es un ser humano, porque ni parece, o sea, si tú lo sacas y lo ves, no parece un ser humano, no parece una persona, y ni siquiera puede cumplir con las actividades, las funciones de un ser humano, pero ya con todo lo que nos estás diciendo, cómo cumple perfectamente con lo que le toca en ese momento. Y si dices, es que no parece persona, ni siquiera tiene forma, pues no, pero tiene forma, parece lo que en ese momento tiene que parecer. Así es. Algo que nos define, algo que nos puede dar el argumento de cuándo empieza la vida es cuando tenemos el primer cuerpo, que les dije hace ratito. Cuando por ese conocimiento que sabemos que la persona ni es solo cuerpo ni es solo espíritu, sino esa unidad inseparable de cuerpo y espíritu, o cuerpo y parte no trascendental. Eso se da con el cigoto, pero no depende de cómo sea el cuerpo, si es una persona con valor, sin valor, o si inclusive es persona, porque entonces estaríamos pensando una persona que es sometida a una cirugía de amputación de piernas, por ejemplo, por alguna enfermedad, y se le quita, a las personas que sufren accidentes y que se seccionan la médula, que pierden las extremidades inferiores, entonces podríamos decir bajo ese mismo argumento que no son personas. ¿Por qué? Porque no están completas. O aquella persona que es fea, en un término peyorativo, o en un término como anteriormente, una persona que tiene una deformidad por alguna enfermedad y tenían una cabeza muy grande, o tenían los siameses que tenían dos cabezas o dos cuerpos. Entonces, como era un cuerpo feo, entonces ya no tenía el valor de persona, y de hecho ellos se trataban como si no fueran personas. Entonces, cuando a lo largo de la historia, y la historia o el momento actual, le damos el valor a una persona por cómo es su cuerpo, podemos cometer muchas injusticias y perdemos la esencia de la persona, que es ser cuerpo y espíritu. No importa si el cuerpo está feíto, defectuosito o incompleto. Eso no nos define como personas feitas, incompletas o defectuosas. Eso es algo muy importante por recordar. Justamente, doctora, quería ya para cerrar, porque no sé si tengan otra duda. O sea, creo que lo principal lo hemos cubierto, creo que son los términos necesarios, que nos aprendamos, que lo entendamos. No se trata solo de machetearse todo lo que nos... transcribir lo que dijo la doctora y macheteárselo, sino entenderlo. Y uno se pregunta, o sea, lo explico de una manera tan sencilla que dices, ¿cómo no les cabe en la cabeza? ¿Verdad? O sea, es tan sencillo. Y te das cuenta que hay otras cosas ahí. Pero justamente la última pregunta que le quiero hacer
que tiene que ver con lo que estaba diciendo hace unos segundos. ¿Usted cree que la batalla está en definir cuándo comienza la vida? Porque digo, la ciencia está para eso, ¿no? Para definir cuándo comienza la vida. ¿O está en otro aspecto como definir cuándo comienza la persona, cuánto vale la persona? Yo creo que ya no hay ninguna lucha por definir cuándo empieza la vida, porque desde el punto de vista de ciencia no hay ninguna duda. Y me lo pueden preguntar a mí, a un ateo, a un francés, a un chino, a un japonés. Todos, un científico sabe cuándo empieza la vida. Probablemente la clave o la batalla está en reconocer eso. ¿Por qué? Porque si tú reconoces que la vida empieza ahí, muchas de las ideologías y de las políticas actuales no tendrían cabida. Y son las que mantienen a muchas sociedades. Entonces, cuando el hombre se dé cuenta de que la ciencia está para acotarse a la realidad, y que el hombre es capaz de conocer la realidad, que es otra situación que actualmente también no ayuda mucho, el relativismo. El decir, bueno, tú crees eso ahorita, mañana quién sabe, y lo que hoy se sabe, mañana no. Hay conocimientos que yo les digo conocimientos madres, que no cambian, que son las leyes físicas y algunas leyes dentro de la medicina. Hay otras cosas que pueden cambiar, sí, pero la ley no, y esto no cambiará. Porque cada vez que tú juntes, lo que hace un método a una ciencia es el método científico, y el método científico consiste en poder repetir un experimento y que siempre salga lo mismo. Cada vez que se una un óvulo y un espermatozoide, lo único que puede pasar es, de hombre y mujer, es que aparezca un cigoto y que ese cigoto se desarrolle en un hombre o en una mujer. Eso es ciencia pura y básica, sin meter ninguna ideología de nada. Pero si tú reconoces la ciencia como tal, entonces muchas cosas, pues ya el aborto no tendría motivo de ser, claro, ni muchas ningún otras sentido. cosas. Así es. Desafortunadamente yo sí pienso que los médicos estamos muy callados y que nos falta levantar la mano. Tal vez, y ahora viéndolas a ustedes aquí jóvenes y tan entusiastas, uno dice, bueno, ¿y qué estamos haciendo los médicos? Los médicos tendríamos que estar al principio de la batalla, allá adelante, levantando la mano y diciendo, esa cosa no es una cosa, es un ser humano. Un ser humano, no sabemos si es francés, chino, japonés, pero es una persona humana. Y si ustedes lo dejan evolucionar o desarrollarse, lo único que es una persona humana. Y otra cosa que también es muy importante, que a mí me sirve mucho, es este concepto de la generación espontánea. Es un concepto que antes se conocía, porque se veía que de la basura aparecían moscas sin que hubiera. Después ya se conoció que venían de los gusanos, bla, bla, bla. Pero el asunto fue que la generación espontánea hace mucho que desapareció. Si nosotros consideráramos que el cigoto no es una persona humana, o que el embrión tampoco lo es, o que el feto tampoco lo es, porque en Nueva York actualmente se puede matar a un feto ya hasta de 8 meses, entonces estaríamos avalando la generación espontánea, porque si no es un ser humano y de pronto aparece en la 8ª semana, en la 4ª, en la 2ª o en la 7º mes un ser humano, pues sería generación espontánea. Y eso es algo que la ciencia hace muchos años descubrió que no podía hacer. Algo se da porque tiene un desarrollo específico, organizado y programado, y no aparece de pronto. Entonces, quienes piensan que la vida empieza al 4º mes, o a las 8 semanas, o a las 12 semanas, yo quisiera preguntarles qué piensan que es eso antes. Antes de. Y entonces si piensan que es una célula, pues entonces estamos retrocediendo a la Edad Media, donde sí se pensaba que era posible la generación espontánea. Estamos dando un retroceso terrible en la ciencia. Yo sé. Sí. Todos callados. Ya sé. Piénsenlo. Bueno, a mí sí me gustaría como preguntarte ¿qué nos aconsejas para seguir instruyéndonos en esto, ¿no? No sé, a lo mejor algún libro, algún estudio, algún artículo, alguna película, documental, no sé. Hay un video hermoso de la doctora Natalia Morataglia, no es doctora química, bueno, sí es doctora, pero es química, la doctora Natalia Morataglia de la Universidad de Navarra, donde explica los primeros días de la vida, y explica lo que yo les he dicho, pero de una manera
Maravillosa porque te va diciendo todos los cambios de moleculares que se dan, los cambios biológicos, ese ordenamiento que tiene el embrión que no se implanta, les decía hace rato, ahí luego me distraje, cuando el cigoto llega al útero, no se implanta en cualquier lugar ni de cualquier modo. Busca el tercio posterior del útero y la posición en la que se acomoda va a dirigir la parte de la cabeza, lo que será la cabeza y lo que serán los pies. Es decir, todo ese proceso tiene una biología molecular, una genética muy bien establecida, eso les puede ayudar. Libros de embriología ya es más complicado porque son más para estudiantes de medicina. Espera, ¿ese video dónde lo podemos encontrar? En YouTube, tal cual. Natalia Moratalia, busquen los primeros días de la vida. Lo pondremos y ya en las fuentes. Sí. Así es. Eso es. Y pienso que eso puede ser. ¿Qué otra cosa? Pues ahorita hay muchos documentos pro vida. Yo encontré uno muy interesante ahora que me dijeron, si ponen en el buscador, en el navegador nada más, cuando inicia la vida, les despliega un documento como de 50 statements o 50 definiciones que han dado a lo largo de toda la historia diferentes científicos. Entre ellos Jerome Lejeune, que fue el que descubrió la trisomía 21 y que también fue una aportación maravillosa a el conocimiento del desarrollo de la vida. Entonces por eso les digo, no nos queda duda de lo que ocurre. Todo el proceso es un poquito más complicado de saber, pero en las partes, en Hace Prensa, por ejemplo, tiene, catholic.net, tiene también muchos documentos muy accesibles a cualquier persona y con conocimientos muy veraces. Ellos suelen ser buscan muy bien su información para no estar causando confusión. Y yo creo que toda esa herramienta les puede servir. Si quieren en algún otro momento hacer alguna otra entrevista, yo encantada de poder hablar de ello. Pues muchísimas gracias. Esperemos que les hayan resuelto las dudas. No sé si quieran comentar algo más. Pues nada, muchas gracias por dejarnos tan clara esta información tan digerible y creo que también vale la pena. Bueno, en las fuentes vamos a dejar los documentos que encontramos para que conozcan un poco más de este tema, pero como la doctora nos lo explicó, creo que queda más que claro, sí. Muchísimas gracias. ¿Y algún contacto tuyo también para por si... Si necesitan consulta. Ajá. Claro que sí, les puedo dejar mi correo electrónico que es carocame06@yahoo.com.mx. Con mucho gusto, cualquier duda, de verdad, estoy a su disposición. Y también por Facebook, mi nombre es así, Carolina León Jiménez, y ahí me pueden encontrar, o por Neurología Carolina León. Me pueden encontrar por Facebook o por correo electrónico, y más que dispuesta a todas las preguntas, dudas. Si hay algo que tengamos que estudiar, nos ponemos a estudiar sin problema. Muchas gracias. Para eso estamos. Pues muchísimas gracias por haberse quedado con nosotras a lo largo de todo este episodio. Esperemos que les haya servido. A nosotros nos encantó que haya estado aquí con nosotras. Y pues nada, que este es el primer episodio de una temporada muy, muy buena, que aprendamos mucho todas nosotras y pues les dejamos nuevamente, bueno, por primera vez más bien, los teléfonos de algunos lugares que pueden llamar si tienen la necesidad o si tienen una situación vulnerable. Por ejemplo, el teléfono nacional de BIFAC es 01800-362-2207. También pueden contactar a Mater Filius, que también ayuda a mujeres en situación de vulnerabilidad. Y tienen sedes en muchas partes. Y, por supuesto, siempre pueden acudir también al DIF. Y nosotras que no pertenecemos a ninguna institución así, pero conocemos gente y estamos más que dispuestas a orientar, a canalizar y pues las preguntas que les surjan. Y escucharlos, porque muchas veces lo que necesitamos es que nos escuchen y no sabemos con quién ir o a quién preguntar. Y digo, como ya dijiste, no sabemos todo, pero conocemos a gente que sí sabe y pues juntos podemos descubrir muchas cosas. Muchísimas gracias por escucharnos. Y por último, nuestras redes sociales, Inés. @aliadaspodcast en Instagram y también en Facebook, ¿no? Y esta temporada, para que no se nos pase, ya tenemos los podcasts en YouTube, porque nos los han estado pidiendo un montón. Ahí los esperamos. Muchísimas gracias y esperen nuestro siguiente episodio para el próximo lunes. Bye.